a propósito del tema, vamos a conversar con José Antonio Torres Uriarte, que es analista, que nos va a dar más luces respecto a estas elecciones que se viene desarrollando ya en su parte culminante en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está, señor Torres? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia para tratar un tema de importancia internacional. Bien, señor José Antonio, usted estaba siguiendo seguramente las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo va hasta este momento? Cuéntenos, por favor. Bueno, la información que se recibe a través de las cadenas internacionales es que aún el marcador para el llamado colegio electoral está a 0 para cada candidato, en la medida que no se conocen aún resultados definitivos en ninguno de los estados de la Unión Americana, que son 50. Y como debe saber la audiencia, no es elegido presidente de los Estados Unidos el más votado a nivel nacional, sino aquel candidato que logra por lo menos obtener 270 votos en el colegio electoral, que está calculado en función de la densidad electoral o poblacional de cada estado de la Unión Americana, de tal modo que estados como California tiene más de 50 delegados y otros estados tienen apenas 3 o 5 delegados para el colegio electoral, ¿no? La tendencia hacia quién va, quién es favorable según lo captado por usted. Bueno, en las últimas semanas he publicado columnas en el portal El Montonero, también en otros medios, y mi opinión personal es que si damos por veraces y auténticas las encuestas de opinión, habría un empate técnico. Pero sin embargo, siempre en los empates técnicos hay un candidato que tiene la primera probabilidad o la primera opción, en la medida que es un candidato que viene avanzando sostenidamente, viene creciendo, y el candidato que se va quedando estancado, en este caso, o la candidata que se está quedando estancada, de acuerdo a todas las encuestas que se ha podido revisar a nivel internacional, es la señora Harris, ¿no? Que tuvo ventaja y fue perdiendo esa ventaja, y Donald Trump parece que el día de hoy está en una ola en alza, de tal modo que, hablando dentro del cálculo de probabilidades, estadísticamente tendría la primera opción para ser el más votado a nivel nacional y ganar el colegio electoral incluso, ¿no? Claro que sí. ¿Qué papel juega aquí la comunidad latina, que es amplia en los Estados Unidos? Sí, hay una gran comunidad hispana, se habla que son más de 32 millones los mexicanos y hay más de 20 millones de hispanos de otras nacionalidades, y como usted lo ha dicho en la parte introductoria de esta conversación, ha llegado una ola migratoria de venezolanos, siguen llegando cubanos a la Florida, siguen llegando incluso haitianos y de otras nacionalidades, y hay una crisis migratoria en la frontera mexicano-norteamericana. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de los hispanos que han estado llegando en los últimos años con el gobierno de Biden son hispanos que no van a votar porque aún no tienen la ciudadanía norteamericana, son ilegales la gran mayoría, y los que tienen derecho a voto en términos cuantitativos sobre la masa total de latinos o hispanos que hay en Estados Unidos son todavía una minoría. De tal modo que, siendo así, podría ser determinante el voto hispano en ciertos estados, ¿no? Digamos, en California, en la Florida, en Nueva York, Nueva Jersey o Texas, donde hay una gran comunidad hispana, pero sí, quiero recalcar que en Estados Unidos no gana el más votado, sino aquel que tiene los votos de los delegados en el colegio electoral, y esto va a determinar que hay 7 estados, según los sondeos, que están casi empatados y podrían ser los que determinen la victoria a favor del republicano Trump o de la demócrata Kamala Harris, ¿no? Claro, lo que en este momento no se puede adelantar absolutamente nada, ¿no? Si no se sabe. Hablando de la comunidad hispana, hablando de tantos migrantes, que no es bien vista por Donald Trump, ¿cómo cree usted que si ganara Trump las elecciones el día de hoy en Estados Unidos, cómo cree que sería su trato con los migrantes que están llegando a Estados Unidos? Bueno, aunque parezca mentiras, durante los 8 años del gobierno de Barack Obama, que se suponía que era un defensor de las libertades y de derechos de los migrantes,
el número de deportados hispanos y latinoamericanos con Obama fue mucho mayor en sus 2 años en sus 2 periodos de gobierno que con Donald Trump, ¿no? Que ante la opinión pública tiene una posición antimigrante muy crítica, habló de construir un muro en la frontera hace ya varios años, luego comprobó que el muro era inviable, y ahora que en el gobierno de Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, porque la señora Harris es la actual presidenta de los Estados Unidos, han tratado de poner políticas más laxas, más flexibles, para alentar un poco la ola migratoria que ha estado llegando en los últimos 4 años, incluso una gran cantidad de peruanos que han migrado en los años de Pedro Castillo, 2021, 2022, y siguen migrando porque tenían el temor de que en el Perú se establezca un régimen chavista y no querían fracasar en su propósito de vida, y por eso la gente busca un destino mejor, que siguen siendo los Estados Unidos de Norteamérica para muchos peruanos, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta esa apreciación que usted nos está dando a conocer, porque tenemos una ligazón grande con Estados Unidos, es uno de los aliados para el Perú. ¿Qué es lo que nos conviene, señor Torres? ¿Que Donald Trump asuma la presidencia o la señora Harris? Bueno, la relación con Estados Unidos es permanente porque tenemos un tratado de libre comercio, tenemos además una relación en buenos términos. Sin embargo, desde la posición peruana, tal vez podría convenir, si somos, digamos, vemos más allá de lo inmediato, que gane Donald Trump porque va a tener una posición más dura, más opositora al régimen de Nicolás Maduro, que en mi concepto es el régimen que está desestabilizando la región latinoamericana, porque cuando se habla del Tren de Aragua, se habla de la ola de asesinatos, de homicidios, del gota a gota, de la extorsión, ¿no?, que está asolando Lima y las provincias, el norte, la serranía, el sur del Perú, incluso afecta a Chile, ¿no? Detrás de esto es lo que yo vengo sosteniendo, hay un propósito político de Venezuela y su gobierno, el de Maduro, de hacer posible que los otros países de la región no tengan estabilidad económica, no tengan estabilidad política, porque a la dictadura de Venezuela le conviene quedarse 20 años más, ¿no?, y que otros países fracasen en su propósito. Entonces, yo creo que Donald Trump tiene una posición muy clara frente a la dictadura cubana, nicaragüense, venezolana, y de esa posición, mi opinión sería, ojalá ganara Donald Trump en la medida que va a poner mano dura frente a las tiranías que afectan a Latinoamérica, ¿no? Sí, y a propósito, pues estuve conversando el otro día con un amigo que vive en Miami y me estaba diciendo, señor Torres, que los robos, los asaltos se han incrementado muchísimo por justamente migrantes venezolanos, y esto es preocupante. Bueno, sí, es una cosa que se está comprobando no solo en Miami, en la Florida, sino en Nueva York y otros estados de la Unión Americana, porque ya el FBI y las autoridades tienen claro que el Tren de Aragua se ha establecido en varias ciudades importantes de los Estados Unidos, no con el afán, digamos, de solo robar, sino son bandas organizadas que en mi concepto, repito, y a veces no se dice, tienen un propósito político, crear caos, crear desorden, para que las economías fracasen, porque estas posiciones dogmáticas, lamentablemente, no les conviene la estabilidad ni el progreso, les conviene que haya pobreza y que las brechas sociales y que los países no sean viables, porque de eso sacan crédito y rédito político. Tenemos a la expectativa entonces de lo que pasa en Estados Unidos. Señor Torres, muchas gracias por haber aceptado nuestro llamado. Muy amable. No, encantado y muchas gracias por la oportunidad. A usted. El señor José Antonio Torres Iriarte, analista internacional, estuvo con nosotros aquí en Conectados Noticias. Bien, hablando justamente sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos.